Iniciamos en una ciudad envuelta en caos, donde vemos a esta persona con su espada en llamas envuelta en una batalla. Esta persona se lanza al ataque, pero como resultado del impacto generó una explosión tan grande que la ciudad comenzó a desmoronarse aún más, pero a pesar de este poderoso ataque no pudo hacerle ni cosquillas a su rival, quien luego de burlarse de él se prepara para su turno de atacar, generando una hoja que consiguió alcanzar a su adversario, dando inicio a la batalla entre los titanes más poderosos. Pero para entender bien lo sucedido, debemos viajar mucho tiempo al pasado. Un día de la nada las plantas y animales se transformaron en monstruos, además de invasores que llegaron de diferentes dimensiones. A partir de ese día la Tierra entró en un estado de caos, gente pidiendo ayuda siendo atacada por los monstruos, pero para luchar contra estos monstruos, la humanidad creó los gremios, grupos de héroes con poderes especiales. Mientras los vemos pelear contra este monstruo jefe podemos ver uno por uno de estos héroes, el tanque, Jung-ho, el apoyo, quien es nuestro prota, Ji-han. Ahora vemos a esta chica, quien carga un potente ataque eléctrico que detiene al monstruo. Esta chica es la maga, Si-yun. El ataque no fue lo suficientemente potente como para acabar al monstruo, quien ataca a la maga, pero Ji-han logró salvarla. Aquí es cuando vemos al principal distribuidor de daño del equipo de los héroes, Lenya. Este se lanza a toda velocidad contra el monstruo, que de varios cortes a gran velocidad logra causarle bastante daño. Luego, aparece el líder del equipo, Juntae, quien acaba con el monstruo de un solo golpe. Por último está nuestro protagonista, quien también es uno de los miembros fundadores del equipo, o así era, hasta que luego de que terminara la batalla el líder del equipo decidiera expulsarlo, lo que lo dejó completamente desorientado. Ahora bajo la lluvia, lo vemos caminar sin rumbo aún desconcertado por la noticia. Este solo carga con 10 millones de wons en su cuenta, mencionando que trabajó como perro durante 7 años solo por 10 millones de wons, lo cual para los que no sepan, son alrededor de $7.500. Este recuerda las palabras crueles de sus viejos compañeros, sobre que es un débil, un estorbo, pero lo peor, fueron las palabras del líder del equipo, al expulsarlo porque ya no le era de utilidad. Mientras caen los rayos, vemos una especie de cuadrícula alrededor del prota. Este no planea terminar de esta forma, y menciona que su habilidad única se activa aleatoriamente en situaciones especiales, por lo que luego de ser expulsado, este pasó una semana buscando un nuevo gremio, hasta que por fin lo encontró, un gremio llamado Fun, la cual una ventana de probabilidad se abre frente al prota, la cual le dice que si este se une, el gremio tendrá un 99% de probabilidad de convertirse en un gremio gigante. Pues aquí entendemos cuál es la habilidad del prota. Este aparentemente tiene la capacidad de ver las probabilidades y cree que con esta habilidad tendrá más éxito que sus viejos compañeros. Ahora nos encontramos en un lugar oscuro, donde vemos a esta chica a punto de comer una sopa ramen, cuando de la nada vemos al prota abrir la puerta. El prota le dice que está aquí para unirse al gremio Fun, lo que desconcertó a la chica, y el prota cae completamente inconsciente frente a ella. Luego de un rato despierta, la chica lo llama por su nombre. Esta es Ji-hu, la líder del clan Fun. El prota le pregunta cómo es que sabe su nombre, a lo que ésta le muestra su identificación del gremio héroes. Esta le pregunta por qué intenta unirse a su gremio luego de haber estado en un gremio gigante. El prota le dice que le explicará todo, y luego de un rato, la chica comprende la situación, mencionando que con su experiencia podría unirse a cualquier otro gremio, por lo que no entiende porque quiere unirse al suyo. Este se pregunta si debería decirle la verdad, además de la habilidad misteriosa que posee de ver las probabilidades. La chica al ver que el prota no habla decide hablar primero, y quitándose los audífonos le dice que ella es hija entre un elfo y una humana, por lo que es una medio elfo. El prota se sorprende, y aquí nos explican que luego de muchos incidentes de invasiones de diferentes dimensiones, el mundo se enteró de las diferentes especies, y una de las más conocidas son los elfos. La chica le deja claro que posee sangre élfica, la misma que acabaron con muchos humanos, y le pregunta si aún así quiere unirse a su gremio. Él le dice que aunque trate de asustarlo, nota que incluso ella se encuentra temblando, además de que no tiene nada en contra de los elfos, mencionando que los ha visto antes y no son muy diferentes a los humanos, por lo que los discriminan solo deben ser bastardos. Esta respuesta sorprendió a la chica, quien le dice que revisará su solicitud y lo contactará pronto. Luego, de la nada la vara en la mesa comienza a brillar,
la chica se pregunta qué sucede, y un brillo sale de la vara. Esta menciona en su mente que se trata del espíritu Silfu, que estuvo dormido durante 12 años. Esta luz se posiciona en la frente del prota, para luego comenzar a brillar intensamente. La chica intenta detenerlo, pero una poderosa luz cae sobre el lugar. Esta luz se podía ver a kilómetros. La chica se encuentra completamente sorprendida, preguntándose si de verdad Sylph hizo un contrato con un humano. El prota también se nota muy confundido, pues obtuvo una clase súper rara que solo 20 personas en el mundo poseen, la clase de espiritualista. Ahora nos explican que existe el tipo de héroe que firman contratos con seres especiales y utilizan su poder, obteniendo la clase ultra rara de espiritualista. De estos hay en todo el mundo. Algunos ejemplos son el espiritualista de la niebla, Luca Harrison, espiritualista del mar, Malosi Soyowa, espiritualista de la arena, Abu Bakar. Estas personas son de existencias irregulares, y todos y cada uno de ellos poseen un poder igual al de un gremio, y ahora, una nueva existencia irregular nació. Este es el prota, quien ahora se ha convertido en un espiritualista del viento. La chica le explicó al prota todo esto. Esta le explica que hizo un contrato con el espíritu del viento Sylph, el espíritu con el que hizo un contrato su difunta madre. El prota al escuchar eso le pregunta si hay alguna forma de romper el contrato, a lo que ésta le dice que solo se puede romper si el contratista muere. El prota no sabe qué hacer, pero de lo que está seguro es de que lo único que quiere es unirse a su gremio. Esta se avergüenza un poco, pero le dice que de ser ese el caso le enseñará a usar poco a poco el espíritu, a lo que el prota es impaciente y quiere probar ahora el poder, mencionado que quiere ir a una zona de monstruos. Esta es una zona específica donde aparecen monstruos, que van desde el rango 1 al 5, cuanto más cerca del rango 1, más poderosos se vuelven los monstruos que aparecen. Ahora vemos al prota en los límites de la zona de monstruos. Este menciona que en este lugar hay monstruos de rango 5, por lo que es un buen lugar para probar su nuevo poder. Este nota algo intranquila a la chica, y le pregunta qué le sucede, a lo que ésta le revela que es la primera vez que entrará a una zona de monstruos desde que salió de la escuela de héroes, lo que impacta al prota. Esta no dijo nada porque le daba vergüenza porque es líder de un gremio. Aún así estos entran a la zona. El prota le pregunta qué tipo de monstruo hay en esta zona, a lo que ésta luego de investigar le dice que son unos monstruos que aparentemente se formaron luego de que un camión lleno de pollitos volcara. Como solo son dos él debe hacer de tanque y de daño, y mientras continuaban caminando, estos se topan con uno de estos monstruos con una persona en su boca. El prota le grita a la chica que se quede detrás de él y lo apoya a la distancia. El monstruo ataca, pero el prota logra detener su ataque. Fácilmente, la chica ya se encontraba recitando un hechizo, que al lanzarlo acaba por completo con el monstruo. El prota se impresiona por el poder de la chica, y ésta le dice que se graduó de la escuela de héroes como la mejor de su clase, pero en ese momento 3 monstruos más atacan al prota. Este al verlos activa rápidamente su habilidad. Este parece entrar a la Matrix, y le pregunta al sistema un lugar de evasión. El sistema le indica que si se agacha hay una probabilidad de 84% de éxito, a lo que este se agacha esquivando a todos los monstruos. Este rápidamente activa su nuevo poder de viento y de varios cortes ataca a todos los monstruos, dejándolos completamente acabados. La chica se impresiona por la velocidad en la que el prota logró utilizar el poder del espíritu. El prota menciona que ya fue suficiente y cree que ya es hora de regresar, pero en ese momento este presiente algo, y gira para gritarle a la chica que tenga cuidado, mientras vemos que un monstruo gigante la ataca, pero para su suerte el prota logró moverse a gran velocidad salvándola. Esta se pregunta cómo es posible que haya un monstruo como ese en una zona de rango 5, a lo que el prota cree que puede tratarse de una variante. Este activa su habilidad de probabilidad, y le da una probabilidad de victoria del 12%. El prota le pide a la chica que ralentice al monstruo como sea posible, mientras se lanza al ataque. El monstruo también se lanza al ataque. El prota le da la señal a la chica, y esta utilizando su magia crea una especie de cuerdas mágicas que aprisionan al monstruo. El prota salta hacia él, pero el monstruo logra liberarse, haciendo que el prota caiga directo a su boca. Este recuerda las palabras de su anterior líder, en el que decía que ya no le era de utilidad, y recordando esas palabras, este despedazó al monstruo desde dentro, demostrando la superioridad que posee ahora el prota. Pero muy a lo lejos, vemos a esta persona,
quien se encuentra sorprendida al ver que hay otro espiritualista en Corea, pues este vio toda la batalla del prota desde la cima del edificio, el espiritualista de la Tierra, Jun Do-ha. Por otra parte, en la zona de monstruos de clase 2, vemos a este monstruo enorme. El antiguo grupo del prota se encontraba combatiendo contra este monstruo, que luego de un poderoso ataque de la maga lograron pulverizar al monstruo, pero lo que no sabían era que habrían más por la zona, pues otro de esos monstruos atacó a la maga. Este inconscientemente le pide al prota que la cubra, pero luego se acuerda que lo habían expulsado, aunque para su suerte llega el líder del equipo para salvarla y acabar fácilmente con el monstruo, mostrándonos que han acabado con varios monstruos de este tipo. La pelirroja y el tanque sienten que se ha vuelto más difícil pelear contra los monstruos, incluso creen que podrían tratarse de variantes, pero rápidamente descartan la idea. En eso habla el líder diciendo que son monstruos normales, y muy enojado golpea el muro pues estos se estaban dejando intimidar por unos monstruos normales. Luego llega la otra chica, esta se nota muy cansada, y menciona que ya han conseguido limpiar toda la zona. El líder se enfurece, pues le dijo que no se vaya por su cuenta ya que ya no hay nadie que la cuide. Estos creen que tal vez acabaron de esta forma debido a la ausencia del prota en su equipo, pero el líder se niega a aceptarlo. Ahora volvemos con el prota. Este acababa de derrotar a la variante del monstruo. La medio elfa se encontraba sumamente sorprendida. Una persona a lo lejos se sorprende que lo hayan derrotado por sí solos, y menciona que ha encontrado una mina de oro. El prota cae al suelo exhausto. Cuando la chica lo sujeta preocupada, este le dice que las variantes son muy raras, por lo que podrán venderlo en un alto precio. Ese comentario enojó a la chica, pues realmente se había preocupado, aunque al ver al monstruo se preguntan cómo lo recolectarán pues el monstruo quedó hecho pedazos. En eso se acerca el chico de antes y se presenta como Han, de la compañía de procesamiento de monstruos, básicamente los que se encargan de recolectar los restos de los monstruos. Aunque antes de ponerse feliz, el prota le pregunta a la defensiva qué hace un miembro de procesamiento de monstruos en la zona de monstruos. El chico responde que como su compañía es nueva tiene que salir a las zonas de monstruos para ganarse la vida, y les pide que lo dejen encargarse del monstruo. A la chica le parece una gran idea, en cambio el prota aún se encuentra desconfiando del chico. Este comienza a inspeccionar los restos, y termina impresionado por lo bien cortado que está el monstruo, mencionando que al tener buena calidad podrán venderse en un alto precio. Esto puso feliz a la chica, aunque por otro lado, el chico realmente no le interesaba la basura de los restos. Lo que en verdad le interesaba era el cristal que dejan los monstruos variante, mencionando que podrá volverse rico con uno de estos. Pero de la nada la tierra comenzó a moverse aprisionando al chico. Este, creyendo que fue el prota, le pide perdón y que le devolverá el cristal mágico, pero en ese momento llega este hombre, el mismo que se encontraba en la cima del edificio. Este vio que el chico planeaba robarse el cristal mágico e intervino. Este es el héroe clase 1, Jun Do-ha. Estos le preguntan qué hace un clase 1 en el lugar, y el prota, tomando el cristal mágico, le deja claro que ese es su botín. El clase 1 le dice que por órdenes de la asociación él debería haberse encargado de la variante, a lo que el prota le deja claro que ese no es su problema mientras activa su habilidad. Para enterarse que su probabilidad de ganarle es del 0%, el clase 1 desaparece a ojos del prota y aparece detrás de él, para luego tomarlo de la cara y reventarlo contra el suelo, mientras le dice que no fue una solicitud sino que una orden. El chico, atrapado en las rocas, maldice por haberse tenido que topar con ese tipo, pues resulta que pertenece al gremio Dice, uno de los 5 mejores gremios de Corea. Este es el único espiritualista de tierra en el mundo, al que todos llaman dragón de tierra. La rubia trata de defender al prota, pero el hombre de tierra la detiene amenazando con acabar con el prota. La chica se detiene pues sabe que lo dice en serio, pero el prota se molesta por mencionar que lo acabaría y comienza a expulsar su poder elemental, hasta que de una explosión logra sacarlo de encima. El hombre se sorprende que se haya liberado, pues lo había sujetado con la tierra, pero luego se da cuenta que lo que hizo el prota fue que antes de impactar contra el suelo, liberó su poder elemental y se liberó del agarre de la tierra, pero además de eso, logró liberarse de su elemento y contraatacar, pareciéndole un chico bastante interesante. Su habilidad le advierte que si continúa utilizando su poder elemental, sus probabilidades de morir aumentarán al 95%. Este se encontraba sorprendido, pues aún después de haber utilizado todo el maná que le quedaba no logró dañarlo.
el tipo de tierra comienza a caminar en dirección al prota, pero como sabe que no tendrá oportunidad le lanza el cristal y se rinde, el hombre se sorprende, y el prota le recuerda que según los artículos de la Asociación de Héroes si se rinde la pelea no puede seguir. El chico se enfurece pues quería divertirse, pero en ese momento llegan los helicópteros de la Asociación de Héroes, mientras este se marcha le pregunta el nombre al prota, este se lo da, mencionando que pertenece al gremio FUN, este le recomienda que participe en la prueba de promoción de clase 4, además de que lo recomendará él mismo, el prota le pregunta por qué lo hace, a lo que este solo le responde que porque se le apetece. Mientras se marcha, el hombre le pide a la chica a su lado que mande una carta de recomendación a la prueba para que el prota participe. La chica menciona que es imposible ya que la prueba comenzará en 2 días, pero luego nota que el brazo del hombre se encuentra herido, y se pregunta cómo es posible, mientras que todo lo sucedido parece divertir al dragón de tierra. Unos momentos después, el prota estaba listo para darle una paliza al chico que intentó robarles el cristal mágico, a lo que este les dice que primero lo escuchen. Este menciona que como el prota va a participar en la prueba que es en 2 días, le dice que notó que tanto su espada como el resto del equipo que trae se encuentra al mínimo de durabilidad, por lo que él los llevará a un taller que conoce, luego de eso podrán darle la paliza que quieran. Estos se la piensan unos momentos y terminan aceptando. Un rato más tarde, este los llevó hasta el taller, pero aparentemente no había nadie, por lo que la rubia creyó que los estaba engañando nuevamente, hasta que alguien llega diciendo que hoy es su día libre. Esta persona realmente se trata de un enano. Esta es una raza compuesta de herreros de primera clase. Todos los héroes quieren conocer a esta raza, pues las armas de los enanos suelen ser de calidad rango S. Estos se sorprenden pues es la primera vez que ven a un enano. El chico comienza a irse, y para cuando la rubia le dirige la palabra este ya se había ido. El enano menciona que no es un enano, y que solo es un humano normal y corriente. Estos se impactan y piden para ver su identificación. Este les muestra su identificación, pero cuando la ven de cerca se llevan una sorpresa, pues esta persona no se parece a la de la foto. Estos creen que hubo un robo de identidad, por lo que piensan en llamar a la policía. La chica se encuentra muy furiosa pues aquel chico aparentemente los volvió a engañar, a lo que el prota muy tranquilo le pide que llame a la policía. El hombre se percata de algo, y le pide al prota para inspeccionar su espada. El prota se la entrega algo extrañado, y con solo mirar las marcas de la espada el viejo pudo saber que el prota es usuario del poder de viento, pero mencionan que la espada que porta el prota no es capaz de soportar su poder, por lo que se va y comienza a buscar algo, para que luego de encontrarla le entrega al prota una espada capaz de soportar su poder, que éste al tomarla nota la clara diferencia que había con su otra espada. Los 2 días pasaron, y ya era el día de la prueba de promoción. El prota y la rubia llegan al lugar de la prueba, notando que hay mucha gente, y ni bien entra muchas personas comenzaron a susurrar cosas del prota, pues todos saben que fue expulsado de su antiguo gremio. Al prota no le importan los rumores, más bien se siente aliviado que su pelea contra el hombre de tierra no se haya propagado, lo que significa que por el momento puede mantener en secreto que es un elementalista, pues cree que no hay nada bueno en llamar la atención. En ese momento alguien llega y comienza a burlarse de todos, diciendo que no deben sentirse especiales solo por estar en una prueba de grado 4, pues aún se encuentran por debajo del promedio, y que incluso son seres inferiores. Esta persona es el examinador de esta prueba. El prota activa su habilidad, y nota que su probabilidad de aprobar es del 1%, lo que lo hace preguntarse si el tipo de elemento tierra realmente escribió una carta de recomendación. Ahora pasamos con el del elemento tierra y su secretaria. Esta menciona que ya envió la carta de recomendación, pero le preocupa el examinador que escogieron para la prueba, pues pasando con la prueba, vemos a estos chicos aparentemente intentar golpear al examinador, pero fueron fácilmente derrotados por este, por lo que los reprobó. Otros de los examinadores creen que el tipo está haciendo algo exagerado, pues aparentemente no ha aprobado a nadie hasta ahora. Otro de los examinadores menciona que solo queda un equipo para dar el examen. Este equipo es el del prota. Estos mencionan que es el equipo que recomendó su líder del gremio, pues estos también pertenecen al gremio DICE. El prota y la chica entran a la sala de prueba. Este viejo aparentemente también es el líder del grupo del gremio DICE, el examinador de grado 4 llamado Van. Estos debían tener un enfrentamiento contra el examinador durante 5 minutos,
la forma de aprobar es lograr derrotarlo o conseguir su aprobación. La chica cree que es imposible derrotarlo. El prota nota que incluso después de haber peleado con varios grupos, el examinador no parece tener un solo rasguño, por lo que le pide a la chica que lo apoye desde atrás así como en la zona de monstruos, pues no será una pelea sencilla. Estos se posicionan para pelear, pero el examinador no espera y ataca con un gran golpe. El prota logró bloquearlo, pero terminó siendo enviado a toda potencia contra la pared. La chica se distrae al preocuparse por el prota, por lo que el examinador aprovecha y ataca a la chica, pero su puño no logró alcanzarla, esto porque un escudo se formó antes del golpe. Este escudo fue hecho por el prota. El examinador ahora sabe que es cierto sobre la recomendación del tipo del elemento tierra sobre el prota, pero logra darle una patada a la chica o para alejarla y luego se voltea hacia el prota. Estos chocan sus espadas. El prota nota que a pesar de ser una espada de madera se siente pesada, por lo que utilizando su elemento viento se saca al examinador de encima. Este logra recomponerse, pero fue muy tarde, pues el prota ya se encontraba sobre él. Ahora vemos al del elemento tierra. Su secretaria le pregunta por qué escogió ese examinador para la prueba, aún sabiendo que al darle una carta de recomendación será aún más duro, a lo que éste responde que es porque ese tipo es el único capaz de cortar el viento, mientras vemos que el ataque sorpresa del prota no funcionó, pues el examinador logró alcanzarlo con su espada en muchos cortes, logrando dañarlo por todas partes. El prota menciona que desde que peleó contra la variante y contra él, elemental de tierra no ha podido recuperarse de la resaca, pero además de eso, la espada que le dio el herrero le está consumiendo una cantidad exorbitante de maná. El examinador se decepciona por las habilidades del prota, mencionando que lo acabará aquí y ahora, pero justo en ese momento vemos que la rubia se encontraba preparando un ataque de antemanos, el cual lo único que logró fue alejar al examinador, logrando pararse frente al prota, pues ya está harta de quedarse detrás del prota, y ahora es su turno de protegerlo. La chica se quita la capucha dejando notar sus orejas de elfo. El examinador se sorprende al verla, a lo que ésta carga contra él. El examinador piensa que es una táctica tonta lanzarse hacia él, un espadachín, por lo que lanza varios cortes de maná, pero para suerte de la chica, menciona que los elfos son capaces de escuchar el flujo del maná, mientras vemos que esquiva todos y cada uno de los cortes, acercándose lo suficiente como para lanzar un hechizo, pero para su mala suerte el examinador logra bloquearlo fácilmente. Luego aparece otro de sus ataques por atrás, pero nuevamente logró bloquearlo, pero al chica no se detiene y crea dos hechizos al mismo tiempo. Este se sorprende, pero aún así logra bloquearlos. Este ya creía que ese sería el máximo de la chica, pero para su sorpresa, la chica no solo conjuró 6 hechizos a la vez, sino que fueron 7, haciendo aparecer unas manos para capturarlo. Los 6 rayos se lanzan al mismo tiempo, generando una gran explosión. La chica cree que con eso sería suficiente, pero para su mala suerte, el examinador se encontraba detrás de ella. Esta se sorprende, pues ya estaba acabada, pero el prota aún no se había rendido, por lo que se levanta, y tomándose espada menciona que no es que la espada estuviera absorbiendo su maná, solo lo estaba desperdiciando, pues lo único que debía hacer era acumular su maná en la espada para lanzar un corte. Mientras vemos el poderoso corte que consiguió lanzar el prota. Por otro lado, vemos al líder del gremio Queroes, el mismo gremio del que fue expulsado el prota. Su secretario le informa al líder que el grupo ha tenido algunos problemas desde que el prota fue expulsado. Esto no le interesa al líder, pues cree que lograrán adaptarse, ya que el prota solía ser el man débil. El secretario le informa que recientemente el prota llevó a cabo el examen de promoción a clase 4, lo que lo sorprendió, pero luego se burla diciendo que alguien como el que jamás obtendrá una carta de recomendación logrará pasar el examen, a lo que su secretario termina informándole que el prota obtuvo una carta de recomendación del elemental de tierra de clase 1, lo que lo dejó totalmente sorprendido. Regresando al prota, este logró derrotar al examinador. Este ahora comprende el porqué de la carta de recomendación, incluso termina rindiéndose. Un rato más tarde, el prota y la chica se encontraban esperando. La chica se encuentra fascinada por la facilidad en la que el prota se adaptó a la magia elemental, pero incluso este no sabe por qué, además de que siente que se acercó más a la magia elemental durante la pelea, y se pregunta si aquel tipo sabía si esto sucedería. Estos ahora, aunque habían pasado el examen práctico,
aún les faltaba la entrevista, que luego de que sale un grupo es el turno de ellos, mientras entran, escuchan a los examinadores decepcionados pues aparentemente nadie aprobó el examen, pero cuando llega el prota y la chica se emocionan pues fueron los únicos en aprobar. Este tipo le pide a la chica que lo deje ver sus orejas, con la excusa de que su pelo es extraño, a lo que ésta lo hace, y el sujeto se percata que se trata de una mestice, pero le parece una lástima, pues creía que sería solo elfa. Su compañero le pide que tenga más respeto, a lo que éste le oide disculpas al prota, pues éste se encontraba realmente molesto. La chica le pide al prota que se calme, a los que éste decide calmarse, pues no ganará nada si se enoja. Esta entrevistadora saca a relucir que a pesar de ser un gremio de solo 2 gremios, han logrado derrotar una variante de monstruo, lo que lo sorprende. El mismo tipo de antes menciona que durante sus 10 años como héroe jamás ha visto a un medio elfo como Hero, por lo que le pregunta de qué lado estaría si se formará una batalla contra los elfos. Esta se pone nerviosa y no responde. El prota estalla diciendo que ese tipo desde hace rato lo único que hace es tratarlos como inferiores en lugar de entrevistarlos. El tipo se enfurece y golpea la mesa. Otro de los entrevistadores intenta calmarlo, y el prota les dice que antes de que su gremio sea más humillado prefiere renunciar a la promoción a clase 4. A todo esto la chica ya se encuentra preocupada, pues sabe que están jodidos. Un rato más tarde, estos ya se encontraban de regreso en la oficina. El prota se disculpa con la chica pues cree que por su culpa reprobaron la prueba, a lo que ésta solo le agradece por defenderla, ya que nadie nunca lo había hecho. El prota nota que la chica ha estado presionando la tecla de actualizar desde hace rato, y le pregunta por qué lo hace, a lo que ésta le responde que solo está esperando a que se actualice la página para saber cuáles fueron los gremios aprobados, hasta que por fin aparecieron los gremios aprobados, y al ver el monitor, estos se llevaron una gran sorpresa. Pero pasando por otro lado, vemos al mismo entrevistador que hizo enfurecer al prota. Este menciona que tuvo que presionarlos lo más que pudo para conocer sus límites, mencionando que le da curiosidad hasta dónde serán capaces de llegar, mientras que regresando con el prota, estos se llevaron una gran sorpresa, pues su gremio fue uno de los únicos 5 que aprobaron. Ahora, en una zona de monstruos de clase 2, vemos una camioneta llegar. Los reporteros se encontraban a la expectativa. De la camioneta comienza a bajar el anterior equipo del prota. Uno de los guardaespaldas al ver que los periodistas están haciendo un alboroto intenta golpearlos, pero el líder del equipo lo detiene y les habla gentilmente, pero luego de que se dirigió a la zona de monstruos su actitud cambió totalmente, mencionando que son unas escorias ruidosas. Este chico que aparentemente es el nuevo integrante del equipo comienza a preguntarle al líder qué tipo de chocas le gustan, a lo que éste simplemente responde que las bonitas, a lo que el chico le dice que irá a un club lleno de chicas y si quiere acompañarlo. La pelirroja del equipo se siente incómoda por el tema del que están hablando, a lo que el chico le dice que ella también los acompañe ya que habrán chicos guapos, lo quien cautivó por completo. Este menciona que solo debe hablarles bonito y caen de inmediato, pero solo le faltaba la otra chica, pero le es difícil descifrar lo que está pensando. La chica nota que el tipo la está observando y le pregunta qué quiere, a lo que éste simplemente le dice que no era nada. Estos ahora se topan con otro equipo. Estos se saludan ya que no se han visto en meses. El chico del otro equipo pregunta qué sucedió con el prota, a lo que el líder le dice que renunció hace poco, y le enseña al chico de pelo plateado que se acaba de unir. A este le parece una lástima, pues menciona que le debe un favor, ya que los ayudó en el pasado, además de que le parecía sorprendente que se pueda mover tan bien a pesar de llevar una bolsa tan pesada. El chico se marcha, pero le dice que, si el prota aún no se ha unido a ningún gremio que lo contacte ya que él lo aceptará en su gremio. El líder se quedó impactado, pues se pregunta si el prota era tan increíble como acaba de escuchar. El de pelo plateado menciona que solo sobrevaloraron al prota, ya que siempre se metía en el camino el líder. Este le pide su espada, pues un enorme monstruo estaba a nada de alcanzarlos. Una vez toma su espada este lo acaba fácilmente. Ahora vemos a un guardia cuidando la entrada a una zona de monstruos de clase 4 recientemente restringida. El prota y la rubia llegan al lugar, y en un cambio de escena ya los vemos acabando fácilmente con los monstruos de esta zona. Una vez acaban con varios, estos se preguntan cómo moverán los monstruos al primer piso del edificio en el que se encuentran.
y creen que lo mejor será llamar a la agencia de procesamiento de monstruos. En ese momento estos escuchan un grito de auxilio, por lo que corren a ayudar. Al prota se le hace familiar la voz de la persona que grita, pues esta persona terminó siendo el chico que se les escapó la última vez, que luego de salvarlo, estos salen a la calle. La rubia se sentía muy afortunada de volverse a topar con el chico, pues se encuentra muy furiosa desde lo que sucedió la última vez. El prota la calma, pues después de todo obtuvieron un buen equipo gracias a él. El prota le pregunta al chico que si ya está aquí por qué no firma un contrato de procesamiento de monstruos con ellos. El chico no entiende por qué lo haría, a lo que el prota hablándole medio amenazante le dice que empezaron con el pie izquierdo, pero cree que sus habilidades son bastante buenas, lo que hizo que el chico se asuste y acepte la propuesta del prota. El chico corre en busca de los monstruos que derrotó el prota y la rubia. La chica se encuentra desconfiada pues cree que el chico huirá nuevamente, pero el prota no cree que eso suceda, y en ese momento estos escuchan gritos, y al mirar se dan cuenta que se trata de una aglomeración de gente a las afueras de la zona de monstruos. El prota menciona que se trata de la Unión Internacional para la Protección de Criaturas. Estas personas luchan por el derecho de los monstruos o hará que convivan con los humanos. La rubia le pregunta al prota si se encuentra de acuerdo con ellos, pero este dice un rotundo no, pues menciona que si ellos vieran cómo los monstruos acaban con los héroes no pensarían lo mismo. Varias personas de la multitud logran pasar por la seguridad y corren hacia el prota y la chica. Estos lo rodean, y comienzan a pedirle perdón a los monstruos que derrotó el prota, mencionando que ellos no son héroes sino que meros asesinos. Al prota le parece un fastidio, pues como héroe no puede atacar a los civiles, lo único que puede hacer es esperar a que la asociación de héroes envíe apoyo, pero en ese momento el tipo de elemento tierra aparece, pero al ver que los civiles no le abren paso crea un gran muro de tierra detrás de él, llevándose toda la atención. El tipo menciona que algunas personas lo llaman dragón de tierra, en el occidente lo llaman el terremoto, pero le gusta más el apodo de diablo. Las personas se sorprenden por verlo en el lugar pues no entienden qué hace un clase 1 en el lugar. El prota tampoco entiende qué es lo que hace aquí, pero en ese momento el tipo de tierra hace aparecer una especie de monstruo. El prota se sorprende, y el tipo de tierra envía al monstruo a tomar a todas las personas, a lo que ésta saca una especie de cuerdas de tierra y toma a todas las personas elevándolas en el aire. El prota se sorprende por el control tan preciso de su elemento. El tipo de tierra le dirige la palabra al prota, mencionando que escuchó que aprobaron la clase 4, el prota le echa en cara el examinador que recomendó, a lo que el tipo se ríe diciendo que ese examinador es un poco impulsivo, pero de manera intimidante le dice que ahora quiere saber quién es más fuerte de los dos. En ese momento llegan varios reporteros preguntando qué relación tiene el clase 1 con el grupo del prota, por lo que para evitarse problemas el tipo de elemento tierra les dice que lo mejor será cambiar de lugar, y ahora, en un edificio en construcción, vemos a estos llegando. El prota menciona que este es el gremio DICE, aunque le sorprende que haya tanta gente, y el tipo le dice que se encuentran expandiendo el campo de entrenamiento subterráneo, por lo que hay demasiado ruido. Una vez entran al edificio, la rubia se percata que ya no se escuchan los ruidos de la construcción, por lo que se impresiona, pues rodearon todo el edificio con un muro mágico, lo cual debería haber costado alrededor de 20.000 millones de wons. El prota se sorprende por la cantidad. En ese momento llega la secretaria del gremio DICE, aunque realmente esta es la vice líder del gremio. El tipo le dice a la chica que prepare una reunión con el gremio del prota, pero esta lo toma de la mejilla, pues se encuentra enojada ya que el tipo desapareció sin haberle informado. Unos momentos más tarde, vemos al tipo tierra teniendo una reunión con el prota y la rubia. Este le pregunta si sabe el motivo por el que lo hizo venir, a lo que el prota le responde que se debe a su elemento de viento. El tipo de tierra asiente. De luego de un brillo hace aparecer a un zorro. Este es Mumu, la misma criatura que liberó antes. El tipo les dice que se trata de un elemental. El elemental le dice que se encuentra ayudando en la construcción, pero el tipo le dice que tiene invitados. Al verlo se acerca al prota. El tipo de tierra le pregunta al prota si puede sacar su elemental, a lo que el prota asiente y hace aparecer su elemental de viento. Le dice que se llama Sylph, y el tipo le explica al prota que Sylph es la razón por la que quería verlo, pues resulta que el único elemental conocido hasta ahora en el país era su elemental Mumu.
y eso no había canjeado en los 17 años que lleva trabajando como elementalista. Este le dice que también revisó su historial, pero no encontró nada relacionado con el elemento que posee ahora, eso hasta un punto sospechoso que fue cuando dejó su anterior gremio y se unió al de la chica, por lo que le pregunta cómo fue que terminó firmando un contrato con el espíritu del viento. La rubia decide explicar esa parte ella, y le dice que el espíritu del viento solía pertenecer a su madre, hasta el momento en que ella falleció. El tipo de tierra se sorprende, pues creía que el espíritu desaparecía junto a su contratista cuando fallecía, lo que le da a entender que aún no saben lo suficiente de las existencias elementales, pero aunque aún sigue con varias dudas decide ir al segundo punto principal. Este le dice que como líder del gremio Dice, quiere hacerse cargo del gremio de la rubia, lo que sorprendió en gran medida a ambos. El tipo de tierra menciona que quiere el 100% de las acciones del gremio, a cambio le dará 20.000 millones de wons, pero que si eso no es suficiente puede darle aún más. Este le dice al prota que él podría entrenarlo en el uso de su elemental, además de que no interferirá en las decisiones del gremio si quiere quedarse con 2 miembros o reclutar aún más. La chica menciona que aunque sea una gran oferta debe pensarlo ya que es una propuesta muy repentina. El líder del gremio le dice que le dará mucho tiempo para pensarlo, pero el prota se adelanta y se niega a vender el gremio, lo que dejó pálida a la chica. Ahora regresamos con el chico encargado de los monstruos. Este acababa de terminar con la recolección de los monstruos y vemos que las personas aún se encuentran suspendidas en el aire, por lo que se pregunta qué sucedió además de dónde se metió el prota, pues planeaba presumir que encontró algo increíble, pero regresando con el prota, el tipo se encontraba sorprendido de la decisión del prota, y le dice que si es por el precio puede ofrecer aún más. El prota continúa negándose, pues menciona que el gremio Fun se convertirá en uno de los mejores. La rubia se encuentra furiosa de que tome las decisiones sin preguntarle. El tipo de tierra comienza a reírse, pues cómo es posible que un gremio de tan solo 2 gremios se convierta en un gran gremio, por lo que el prota le parece una persona aún más divertida, pero decide aceptar la decisión del prota, y le dice que por último le dará lo que le pertenece. En eso llega la vicelíder con el cristal de la variante que derrotó el prota. Este le pregunta por qué se lo devuelve, a lo que el sujeto le dice que la asociación terminó sus investigaciones, por lo que planeaba dárselo una vez tome el control del gremio de la rubia, por lo que decide dárselo ahora. El prota toma el cristal, y le pregunta por qué son tan valiosos, y en ese momento el espíritu de viento sale y choca con el cristal, haciendo que este comienza a brillar. El tipo de tierra le explica que el elemental absorbe el maná contenido en el cristal para crecer, por lo que le recomienda que colecciones los cristales mágicos. De esa manera, su espíritu de viento podrá materializarse así como Moon. Ahora pasamos a las oficinas de la Unión Internacional de Protección a las Criaturas. Aquí vemos que estos está recibiendo varias llamadas de animales que se convierten en monstruos, y estos se encargan de capturarlos para que no los acaben los héroes. Pero lo importante son estas 2 chicas, que aparentemente hicieron una de caridad y esperan que la asociación crezca, pues aparentemente ayudaron a una abuela, pero de la nada escuchan un rugido. Se trata de uno de los monstruos felinos que tienen capturados. Estas mencionan que le darán de comer algunas golosinas, por lo que abren una puerta, donde se encuentra la anciana que supuestamente habían ayudado, aunque se decepcionan pues aún sigue con vida, pero aún así la toman y abren las rejas de la jaula del monstruo, para luego tirar a la anciana, dejando que el monstruo haga su trabajo. Estas comienzan a reírse, y en ese momento alguien llega. Se trata del gerente de esta asociación. Este les da la noticia de que trajo amigos nuevos en el edificio de al lado, pero además, menciona que han completado el botatotupo en el que trabajaban, y aquí nos enteramos que este tipo fue el responsable de que apareciera el monstruo variante de hace mucho, pues le insertaron un cristal mágico para hacerlo mutar. El problema fue que el monstruo comenzó a corroerse muy rápido, pero ahora, menciona que ahora será diferente, y acercándose al monstruo le inyecta lo que sea que tenía en la mano, haciendo que el monstruo comience a brillar. Las demás personas comienzan a aplaudir, para que luego del brillo notemos el monstruoso cambio que sufrió el monstruo. Al día siguiente, regresamos a la zona de monstruos de grado 4, donde dejaron al chico encargado de la recolección de los monstruos. El prota y la rubia regresaron al lugar, notando que ahora levantaron un muro mágico, a diferencia del día anterior que solo habían guardias delimitando el lugar. En eso aparece el chico encargado de la recolección. Este asusta a la rubia,
y le pregunta al prota por qué no regresó ayer, a lo que éste no sabe qué responderle, pero de la nada comienza a actuar como un loco. La rubia cree que ya se le zafó un tornillo, pero este realmente se encuentra feliz, y les enseña su teléfono, en el cual básicamente mostraba que logró vender los restos de los monstruos del día de ayer además de los restos de la variante de hace días, mencionado que como era la primera vez que se había visto una variante de esas logró venderla a un alto precio. La rubia se sorprende, pues entre todo logró recaudar 5.000 millones de wons, por lo que comienza a alabarlo muy feliz.